El pericardio. El mediastino medio contiene el pericardio, el corazón y las raíces de los grandes vasos, aorta ascendente, el tronco pulmonar y la vena cava superior. Estas son las partes que contiene una pequeña porción, la raíz exactamente, de la aorta ascendente, el tronco pulmonar y de la vena cava superior, que salen y entran al corazón. La aorta sale, la vena cava superior entra y la arteria, el tronco pulmonar sale. Es el tronco pulmonar. El tronco pulmonar después se va a bifurcar en las arterias pulmonares derecha e izquierda. El pericardio es una membrana fibroserosa que cubre el corazón y el inicio de los grandes vasos. Es un saco cerrado compuesto por dos capas. Aquí vamos a hablar de la conformación. La capa externa es resistente, el pericardio fibroso, y se continúa con el centro tendinoso del diafragma. El centro tendinoso, nos lo está diciendo, es el centro del diafragma, que es tendinoso, y entonces se continúan, forman parte de, son la misma estructura, de una forma de decirlo. La superficie interna del pericardio fibroso, lo que estamos viendo acá, la superficie interna, superficie externa, superficie interna del pericardio fibroso, está tapizada por una membrana serosa brillante, la lámina parietal del pericardio seroso. Y entonces, ¿cuál es la conformación? El pericardio va a tener dos láminas, una serosa y una fibrosa. La serosa va a tener dos láminas, la parietal y la visceral. Y se llama parietal porque está recubriendo el pericardio fibroso. Esta lámina se refleja sobre el corazón y los grandes vasos, aorta, tronco y venas pulmonares y venas cava superior e inferior, como lámina visceral del pericardio seroso, ¿verdad? Y entonces, este es el pericardio parietal, pero llega, se refleja y cubre entonces las estructuras, la lámina visceral, la lámina parietal y la lámina visceral sobre el corazón. El pericardio seroso se compone principalmente de mesotelio, una capa única de células aplanadas que forman un epitelio que tapiza hasta la superficie interna del pericardio fibroso, como la superficie externa del corazón. Se continúa superiormente con la túnica adventicia, tejido conectivo perivascular, de los grandes vasos que entran y salen del corazón, y con la lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda. La lámina pretraqueal, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una estructura que se extiende de aquí hasta acá. Hay continuidad, pareciera, de estas láminas serosas, ¿verdad? Esta serosa que es la lámina parietal y sobre el corazón la lámina visceral y sobre las raíces de los grandes vasos. Está insertado anteriormente en la superficie posterior del esternón mediante los ligamentos externo-pericárdicos, de desarrollo muy variable. No tengo alguna imagen que me lo señale. Está unido posteriormente a las estructuras del mediastino posterior por tejido conectivo laxo. Se continúa inferiormente con el centro tendinoso del diafragma. La pared inferior, suelo, del saco pericárdico fibroso está firmemente insertada y confluye centralmente, entremezclándose de forma parcial con el centro tendinoso del diafragma, que ya no lo había dicho él, ¿verdad? En esta porción de acá, podemos observar aquí entonces. Este lugar de continuidad se denomina ligamento pericardio frénico, ligamento pericardio frénico. Sin embargo,
El pericardio fibroso y el centro tendinoso no son estructuras separadas que se fusionan secundariamente, ni son separables por disección. Como resultado de estas inserciones descritas, el corazón está relativamente bien sujeto dentro de este saco. El pericardio está influido por los movimientos del corazón y los grandes vasos, el esternón y el diafragma. O sea, se mueven en conjunto, ¿verdad? Dentro del saco pericárdico, el corazón y las raíces de los grandes vasos se relacionan anteriormente con el esternón, los cartílagos costales y las extremidades anteriores de las costillas 3, 4, 5 en el lado izquierdo. Estamos hablando entonces del esternón, los cartílagos costales y los extremos anteriores de las costillas 3, 4 y 5 en el lado izquierdo. El corazón y el saco pericárdico están situados oblicuamente, unos 2/3 a la izquierda. Si tomamos la línea media, ¿sí? 1, 2/3 a la izquierda y 1/3 a la derecha, a partir del plano medio. Si giramos la cabeza a la izquierda unos 45 grados sin rotar los hombros, la rotación de la cabeza se aproxima a la rotación relativa del corazón en relación con el tronco. El pericardio fibroso protege al corazón frente a los sobrellenados repentinos debido a que no es flexible y está íntimamente relacionado con los grandes vasos que lo perforan superiormente. Cuando él está hablando aquí frente a los sobrellenados repentinos, es para que el corazón no pierda su forma, si el sobrellenado es externo. Pero si el sobrellenado es interno, sí vamos a tener problemas con esto, ¿verdad? Derrames pericárdicos pueden obstruir o dificultar el movimiento de las contracciones del corazón. La aorta ascendente arrastra al pericardio superiormente. Aquí podemos observar entonces la aorta ascendente que lleva el pericardio superiormente, más allá del corazón, hasta el nivel del ángulo del esternón. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces en este punto tenemos el ángulo del esternón, el plano transverso del tórax, ¿verdad? La cavidad pericárdica y el espacio potencial entre las capas enfrentadas de las láminas parietal y visceral del pericardio seroso normalmente contienen una delgada película de líquido que permite al corazón moverse y latir en un entorno sin fricciones. Lo mismo sucede con la cavidad pleural. ¿Se recuerdan ustedes? Hay un líquido, una lámina, dice él, ¿verdad?, de líquido seroso. Lo mismo sucede acá. Tenemos líquido pericárdico. La lámina visceral del pericardio seroso forma el epicardio. Quiere decir entonces que el pericardio que recubre la superficie del corazón, ¿sí?, que es la lámina visceral, le vamos a denominar también epicardio, que es la más externa de las 3 capas de la pared del corazón. Epicardio, miocardio, endocardio. Se extiende sobre el inicio de los grandes vasos para continuarse con la lámina parietal del pericardio seroso. Y aquí podemos observar entonces, viene la lámina visceral, se prolonga hasta acá y se refleja nuevamente para continuarse con la lámina parietal del pericardio, ¿verdad?, del pericardio seroso. 1. Donde la aorta y el tronco pulmonar abandonan el corazón. Y entonces aquí podemos observar dónde están abandonando el corazón, la aorta, la aorta y el tronco pulmonar. Esta es la vena cava superior. El tronco pulmonar está aquí posterior. 2. Donde la vena cava superior, la vena cava inferior, esa no la observamos aquí, y las venas pulmonares entran en el corazón. Aquí solo podemos observar la vena cava superior. Las otras dos no las vemos acá. Pero aquí sí podemos observar las aberturas de las venas pulmonares de la vena cava inferior, ¿verdad? De la vena cava inferior.
Todo esto y la vena cava superior. Las venas pulmonares lo atraviesan para dirigirse al atrio o aurícula izquierda. El seno transverso del pericardio es un conducto que discurre transversalmente dentro de la cavidad pericárdica, entre estos dos grupos de vasos y las reflexiones del pericardio seroso alrededor de ellos. Entonces, el pericardio va a envolver a la arteria aorta, a la aorta ascendente y el tronco pulmonar y los aísla y hace un paquete arterial, un paquete vascular arterial. La vena cava superior y las otras estructuras va a estar envueltas también y formar un paquete venoso. El pericardio seroso envuelve a las arterias pulmonar y aorta, empaquetándolas, y también a la vena cava superior, que es lo que estaba explicando. La reflexión del pericardio seroso alrededor del segundo grupo de vasos define el seno oblicuo del pericardio. Y entonces, ¿cómo les explico esto? Si nosotros tuviéramos el corazón, imagínense que el corazón está aquí en este punto, cubierto por el pericardio, todo cubierto por el pericardio. Se hace una pequeña sección aquí en el vértice del pericardio e introducimos un dedo, vamos a llegar a esta estructura que está aquí, que es posterior al corazón. Por la dirección que tiene, que es inclinada, se le denomina el seno oblicuo del pericardio, ¿verdad? El seno transverso, nosotros podemos meter nuestros dedos agarrando el paquete arterial y el paquete venoso y separarlos. Y eso es el seno transverso, que se encuentra en este punto. Pero este que está aquí es este otro saco, el seno oblicuo del pericardio, ¿verdad? Y entonces un segundo es el seno oblicuo del pericardio. Estos senos pericárdicos se forman durante el desarrollo embrionario del corazón como consecuencia del plegamiento del tubo cardíaco primitivo. A medida que se pliega el tubo cardíaco, su extremo venoso, aquí esto es embriología, ¿verdad? Ese es el extremo venoso y entonces se dobla, por decirlo de alguno, se repliega, ¿verdad? Se desplaza posterior y superiormente de manera que el extremo venoso del tubo se sitúa adyacente al centro arterial, en este punto, ¿verdad? Separado solo por el seno transverso del pericardio. Acuérdense que esto es embrionario. Por lo tanto, miren, aquí está el paquete arterial y aquí está el paquete venoso, estas son las venas pulmonares. Este es el seno transverso del pericardio y este que queda acá es el seno oblicuo del pericardio. Por lo tanto, el seno transverso es posterior, aquí está, posterior a las porciones intrapericárdicas del tronco pulmonar. Aquí tenemos el tronco pulmonar y la aorta, ¿sí? Y de la aorta ascendente, anterior a la vena cava superior y a los atrios del corazón. Aquí está el atrio derecho y el atrio izquierdo, ¿verdad? A medida que se desarrollan y expanden las venas del corazón, las reflexiones pericárdicas que las rodean forman el seno oblicuo del pericardio. Un receso ancho en forma de fondo de saco en la cavidad pericárdica posterior a la base, cara posterior del corazón, formado por el atrio izquierdo principalmente, ¿verdad? En este punto de acá. El seno oblicuo está limitado lateralmente. El seno oblicuo está limitado por las reflexiones pericárdicas que rodean a las venas pulmonares. Aquí está, a ambos lados, a ambos lados. Y a la vena cava inferior, que está aquí. Perdón, aquí, la vena cava inferior. Aquí se encuentra entonces el seno oblicuo. Y posteriormente por el pericardio que cubre la cara anterior del esófago. Y entonces miren acá, está el esófago y este espacio que se observa acá es el seno oblicuo. Por eso si nosotros rompemos acá y metemos un par de dedos para acá, vamos a llegar al seno oblicuo, ¿verdad? Tiene una dirección oblicua. El seno transverso
es este que está acá. Esta es la aorta y esta es la vena cava superior, y entonces en esa estructura, aquí en este punto, está el seno transverso. El seno oblicuo puede ser accesible inferiormente y admitirá varios dedos. No obstante, los dedos no pueden deslizarse alrededor de dichas estructuras, ya que este seno es un fondo de saco ciego. La irrigación arterial del pericardio procede principalmente de una rama delgada de la arteria torácica interna, la arteria pericardiofrénica, que a menudo acompaña o como mínimo es paralela al nervio frénico hasta el diafragma, ¿verdad? Y entonces una rama delgada de la arteria torácica interna, la pericardiofrénica. Recuérdense ustedes que teníamos la musculofrénica y la epigástrica superior. Pues esta musculofrénica va a dar origen a la arteria pericardiofrénica, que es esta que viene descendiendo acá, ¿verdad? Que a menudo acompaña o como mínimo es paralela al nervio frénico, ¿verdad? Hasta el diafragma, y el diafragma está aquí. Otras pequeñas contribuciones vasculares para el pericardio proceden de la arteria musculofrénica, una rama terminal de la arteria torácica interna. Las arterias bronquiales, esofágicas y frénicas superiores, ramas de la aorta torácica. Las arterias coronarias solo irrigan la lámina visceral del pericardio seroso y las primeras ramas de la aorta. El drenaje venoso del pericardio está a cargo de las venas pericardiofrénicas. Aquí están las venas pericardiofrénicas, que son satélites de las arterias, ¿verdad? O de las venas torácicas internas, tributarias variables del sistema venoso ácigos. La inervación del pericardio procede de los nervios frénicos, que se origina de C4 con contribuciones de C3 y C5. Fuente principal de las fibras sensitivas. Las sensaciones dolorosas transportadas por estos nervios frecuentemente son referidas hacia la piel, dermatomas de C3, C4 y C5, de la región supraclavicular homolateral. Por eso es que cuando hay infartos, por ejemplo, el dolor es difuso, pero se orienta principalmente al hombro izquierdo, ¿verdad? Los nervios vagos se fusionan de función indeterminada, y los troncos simpáticos vasomotores. No, probablemente como los simpáticos son vasoconstrictores, principalmente pudiera ser que hubiera alguna inhibición de esa contracción vascular, ¿verdad? Pero no está bien definido qué es lo que pasa ahí con el nervio vago. Muchas gracias de corazón.